está haciendo la primera etapa, que está frente a la ciudad de Concepción y que contiene más o menos esta idea de zonas residenciales, con equipamientos comerciales, institucionales, los parques, el parque de la Costanera y el parque central. Y el otro proyecto que yo les quiero mostrar es el de Talcahuano. Bueno, este Talcahuano es un plano antiguo que muestra toda la zona que está con riesgo de tsunami, que nadie creía, porque era como que, no, tsunami, ¿qué es esto? De repente, bueno, vino el terremoto y vino el tsunami y las condiciones fueron bastante grotescas, digamos. O sea, que estas son imágenes dantescas. Yo no les quise traer las matemáticas porque los quiero mucho para hacerlo sufrir. Pero esto es una foto de la costanera de Talcahuano, con los barcos que el mar arrojó, destruyó toda la costanera y por suerte algunos de estos frenaron antes de llegar a un edificio residencial. La cantidad de barcos que vinieron de Dichato y otras partes cayeron sobre Talcahuano era impactante, digamos, lo mismo que nos conté ahí. Bueno, ahí está el nivel de inundación en algunas fotos antes y después del maremoto. Y a raíz de esto se hizo un plan de recuperación del borde costero que básicamente consistió en otorgar a los ciudadanos espacios públicos frente a la costa del Pacífico. Como el puerto quedó destruido con el terremoto y el maremoto, el puerto en realidad era una interferencia. Ahora lo trasladaron a otro lado, se está mejorando y quedó toda esa gran explanada y por fin se puede construir la famosa ventana al mar. Bueno, Andrea hablaba de la ventana al mar de San Juan, nosotros en Talcahuano igual. Siempre hemos tenido el anhelo de la ventana al mar y por fin, ahora que el terremoto echó abajo todas las casas viejas, vetustas, construcciones, muchas de ellas institucionales que casi no se usaban, se generó la gran oportunidad de hacer la ventana al mar. Pero en el fondo lo más importante de esto es que permitió que el espacio de la costanera se abriera a los cuerpos ciudadanos y se hiciera un espacio abierto. Hay dos áreas, esas construcciones nuevas que se están inaugurando y con esto yo termino, pero quiero recordar algo que Silvia dijo el día de la inauguración. El espacio público se construye con la arquitectura y eso es verdad. O sea, el espacio público no son explanadas de costanera, es esto, pero eso está configurado por estos bordes construidos que son los que finalmente llenan de vitalidad estos lugares. Bueno, como dijo María Dolores, voy a tomarme los últimos minutos para dar algunos datos de contexto y explicar uno de estos proyectos, que es el proyecto de Dichato, de recuperación del borde del Dichato. Bueno, algunos datos de contexto, básicamente referidos al proyecto de recuperación de la costanera de Talcahuano y del borde de Dichato, tienen que ver con que digamos que estos proyectos se abordaron, o son parte de lo que se llamaron los planes de reconstrucción. Los planes de reconstrucción fueron de dos tipos, se llamaban los planes de regeneración sustentable y los planes de recuperación del borde costero. Básicamente el terremoto afectó a 4 regiones del país: la metropolitana, la región de Higgins, la región del Maule y la región del Biobío. En la región del Biobío los planes se llamaron de recuperación del borde costero porque no fue lo único afectado por el terremoto, pero sí todas estas pequeñas localidades y el área metropolitana misma fueron los que sufrieron los mayores impactos. Y fueron abordados por un equipo específico de arquitectos que se encargó durante un año y medio en el gobierno de la región. Otra cosa importante de decir es que, a diferencia de otros terremotos que afectaron a la ciudad del año 39, por ejemplo, no se abordó con un ente ad hoc creado para liderar los procesos de reconstrucción, sino que se optó por una estrategia, por llamarlo de esa manera, de ir generando proyectos y visiones indicativas, como son los planes de recuperación del borde costero, que fueron licitadas y construidas por los diferentes organismos del Estado de forma coordinada. En un proceso que necesariamente había de ser veloz y producir espacio público en cantidad y en calidad para catapultar, como señalaba muy bien Andrés, la recuperación de estos fondos. Bueno, en el caso de Dichato ilustra estos pequeños poblados, estas pequeñas caletas que mencionaba María Dolores, como puntos, en donde el tsunami afectó, y como muestran las imágenes, gran parte, en este caso el 80% de las edificaciones, que eran edificaciones espontáneas, con materiales, digamos, del lugar, y, digamos, afectaron gran parte de su tejido urbano, y lógicamente también su borde mismo.
Dichato, algún dato que era uno de los más importantes balnearios, donde concurría gente tanto de Concepción como de otras ciudades cercanas, chilenas. Muy bien. Y aquí vemos algunas imágenes. La de la izquierda es cómo fue pensado a 2 o 3 meses del 2010, ocurrió el tsunami, y cómo 2 años después se ha ido ejecutando parte de esa imagen de objetivo. Verán que uno de los activos importantes, o los elementos de diseño importantes, de cada uno de estos bordes menores del área metropolitana, en este caso de Dichato, contemplaba, me salto la imagen siguiente, contemplaba un área llamada de mitigación, y con un elemento que son los bosques de mitigación. Y esto se produjo porque en varios de estos centros surgió una discusión y un debate muy importante de la distancia que había que tomar respecto de la línea de más alta marea. Y en algunos casos como este y otros fue posible, y en otros casos, en otras caletas menores, no fue posible crear esa distancia, este borde de mitigación, porque sencillamente era inviable separar el habitar de las actividades vernáculas como la pesca. Bueno, quiero decir aquí que el proyecto se ha ido ejecutando, pero ya verán que faltan digamos, los bosques, algo que no se puede llegar y comprar, sino que se va creciendo con el tiempo. Es tan importante estos proyectos que a ustedes parecerán bastante pequeños para nosotros, porque han ido aumentando, en el caso de Dichato, 10 veces el porcentaje de espacios públicos que previamente existían al terremoto. En ese sentido, esta tragedia de alguna manera representaba una oportunidad para generar nuevos espacios públicos donde antes no lo había, en el caso de las pequeñas caletas. Y también reconociendo ciertos atributos paisajísticos del lugar y dando cabida tanto a los visitantes como a los propios habitantes del lugar. En términos muy genéricos, los planes de maestros de construcción contemplan esta franja pública de borde, el bosque de mitigación, los paseos de costanera, con esas rayas rojas que ustedes van a ver ahí, son vías de evacuación, que son espacios públicos diseñados, digamos, o rediseñados para producir el escape hacia los sectores altos de la ciudad, y otros bulevares interiores que contemplaba el plan de dicha. Aquí hay una sección típica, en este caso de Dichato, pero que bien podría ilustrar también la producción de espacio público de estos otros centros o estas caletas, como le llamamos estas caletas menores, en donde vemos de izquierda a derecha, vemos el paseo con la ciclovía, y luego la franja de protección, que es la toma de distancia, y luego recién la avenida costanera, donde se producen los flujos vehiculares. Esto naturalmente se hizo con un proceso un poco más drástico en el sentido de los procesos expropiatorios. Implicó, digamos, todo este tiempo, o destinar un tiempo importante a trabajar con la ciudadanía, a pagar esos costos, a negociar con la ciudadanía para producir este espacio público. Bueno, algunas conclusiones de estos proyectos que, como digo, son de tiempos distintos. El proyecto de Río Norte corresponde a la década de los 90, en un proceso mucho más largo, y estos otros dos, un proceso tremendamente reciente, y que surgen también de situaciones excepcionales, en este caso el terremoto y el tsunami. Y el primero, ya lo anunciaba un poco María Dolores, se relaciona con un proceso de planificación bastante más complejo, ha involucrado varios gobiernos, gobiernos nacionales y gobiernos regionales, con una participación de instituciones públicas, privadas y ciudadanas en un proceso tremendamente complejo, por lo que si algo tienen en común es que no hubo autoridades o con poderes especiales para desarrollarlo y gestionarlo. Y luego los otros dos proyectos de recuperación del borde costero de Talcahuano va recogiendo de alguna manera el desafío de reconstruir la costanera, de solucionar problemas ambientales
y de responder a una demanda ciudadana de aproximarse al mar. ¿Por qué? Porque Talcahuano, como el principal puerto de Concepción, tenía el problema típico de los puertos, que tenía cerrado la ciudad a su borde marítimo. Y producto de los cambios, de la logística, hoy por hoy esa ocupación ha sido posible y garillada finalmente por el tsunami de 2010. Y en cuanto al borde marino de Chaco, quizás lo más importante, y con esto termino, de decir es que ha permitido en centros menores de la área metropolitana como Chaco estructurar, primero crear espacio público donde no lo había, y segundo, producir un proceso de estructuración a centros que crecieron espontáneamente y que tienen esos valores y esa riqueza de crecer espontáneo, pero también tienen los déficits de urbanización y de falta de espacio público. Entonces, ese proceso de todas maneras ha de ser visto como positivo. Por eso termino, muchas gracias. Bueno, pues creo, estoy convencida que hemos escuchado 4 intervenciones muy interesantes, pero que además realmente nos presentan todas las vertientes en las que se puede comprender el borde de agua, las riberas, el borde lacustre, el borde urbano y la complejidad de sus contenciones del borde urbano, los bordes intraurbanos y los bordes que están adentro del edificio, que los edificios crean o diluyen, como algunos de los que hemos visto en Brasil. Yo podría hacer una reflexión sobre cada una de las presentaciones, pero creo que es mucho más importante la participación de ustedes. Tenemos unos 15 minutos más, creo que será más significativa los comentarios o preguntas de ustedes. También los acotaremos a que sean breves para que hayan algunas personas que deseen participar. ¿Hay alguien que tiene interés en hacer algún comentario o una pregunta a nuestros ponentes? Bueno, mientras piensan, sí, me voy a permitir. ¿Sí hay alguien? Buenas, mi nombre es Daniel Felipe Saavedra y preguntaba yo para los exponentes de Concepción, y después vemos que es una ciudad que tiene mucha agua. Quisiera saber cómo fue ese proceso de cuidar el agua, teniendo en cuenta como referente, digamos, Bogotá también es una ciudad con mucha agua, nace al lado de un río, pero toda su historia ha sido de darle la espalda al agua, y pues vemos que el río Bogotá es un río bastante contaminado. Entonces quisiera saber cómo han hecho que a pesar de que le den la espalda al desborde de agua, pues no se deteriore tanto como ha sucedido en Bogotá. Bueno, gracias por la pregunta. Uno de los factores que influyó que la ciudad le diera la espalda al río, y que en el hecho se decía así, o sea, cualquier persona de Concepción decía le damos la espalda al río. Eso se transformó en una frase que era una mezcla como de resignación, pero también de desafío, pero ¿por qué? Hubo varios proyectos desde los años 60 hacia adelante que fueron intentando revertir esta situación. De hecho, hay un plan regulador que hace Emilio Duar con Roberto Goicolea, que fue un plan regulador bastante importante, donde ellos proponen situar el Capitolio, lo llamaban, pero en el fondo el gobierno de la ciudad justamente en la orilla, o sea, empezar a colonizar la orilla, pero con los edificios y espacios públicos más prestigiosos de la ciudad. Ahora, el proyecto mismo, que ya lleva casi 23 años de desarrollo,
una de las razones que han permitido que tenga un relativo éxito, porque no todas las metas se han cumplido en los tiempos como se quería, es que se ha hecho mucho trabajo con la comunidad, muchísimo. Ha habido seminarios, debates, escritos, publicaciones sobre la importancia del río, cómo se puede construir una ciudad ribereña, y tomando por ejemplo ciudades que hay en Chile que tienen relaciones muy positivas con el río, como el caso de Antiguo. Entonces ahí hay un tema que ha sido interesante, digamos, se transformó en una noticia. En la primera vez en Concepción, un problema urbano se transforma en una noticia importante, que está en los diarios, que está en la televisión, en la radio, que todo el mundo habla y quiere participar. Lo otro que fue interesante es que se mantuvieron a los habitantes normales que tenía el río, que eran gente muy pobre, que habían perdido las casas en los terremotos, y otras que no tenían dinero para construir viviendas, y habían ido ocupando esos terrenos de forma ilegal. En Chile se llaman callamas, que son estas viviendas de origen espontáneo, la gente va a vivir ahí, ocupa, no tienen alcantarillados, no tienen luz, no tienen urbanización, eso es inundado, las condiciones malísimas. Y hay un trabajo del Estado fuerte también para construir viviendas nuevas, pero mantener a los pobladores, no llevarlos a otros lugares. Entonces eso fueron las razones más importantes, digamos. O sea, en el hecho, yo pienso que hay que involucrar a los ciudadanos, no son decisiones solo de los arquitectos de los políticos. Creo que es la única forma que un proyecto así puede tener un éxito mediano. Pues yo creo que este es un punto que hay que enfatizar, que en todas estas recuperaciones que hemos visto de bordes acuáticos, la participación de la comunidad debe ser un factor importantísimo, precisamente para consolidar las áreas de mitigación que requiere cada uno de ellos, y en todos los casos lo mismo, que hay un área importante de mitigación. Sí se mencionó que hay proyectos en los que el área de mitigación se vuelve muy complicada, sobre todo cuando las actividades de los residentes están ligadas al agua, como es la pesca. Pero sabemos que tradicionalmente en todos los países, en los lugares donde hay tal cercanía y no se puede tener un área de mitigación, la tipología es diferente. Comenzamos a ver palafitos, comenzamos a ver muchos elementos que permiten vivir al lado del agua, pero sin el peligro que el agua significa. Me parece muy significativo de estos proyectos esta articulación entre el agua y el espacio público, que en verdad abre una ventana a estos frentes de agua que son tan atractivos, y por lo mismo abre unas áreas de oportunidad para la población, para tener espacios de recreación, de deporte, inclusive de culturas, pero también espacios importantes para la actividad turística, que al mismo tiempo pues, generan la mitigación, generan áreas importantes de actividad que hemos visto en los 3 proyectos que presentaron en Concepción, pero que también vimos en los proyectos en Puerto Rico, que también están alejados del agua para dejar estas zonas de mitigación y de disfrute al final del día del ciudadano, pero de protección de sus áreas de vivienda. Si hubiera alguna otra pregunta. Gracias. Me pareció muy temático lo que presentó. Y entonces esto de la conurbación, lo periurbano, ¿no? Cuando la ciudad da saltos fuera de su espacio tejido, en el caso de Lima, donde yo vivo, la invasión ya estaba ahí, lo informal, el negocio de invadir, además, que ya no es una invasión debida tanto a precariedad como a negocio de vender espacios, el clientelismo político, ¿no? Y que esto no es frenado, sino más bien se vuelve una mecánica de legitimación de candidaturas a cualquier cosa. Y la ciudad llega tarde a espacios estratégicos que necesitaba, o a veces sus prerrogativas o capacidades no son las suficientes para programar, eso que ocurre solo. Entonces me pareció que fue muy interesante su presentación. Me preguntaría sobre estrategias para que esto no siga siendo como esto. Sí, yo haría como agenda de temas. La primera, está claro que el proceso de expansión se frena con intervenciones adentro de la ciudad, o sea que el problema en la periferia se resuelve en gran medida dentro de la ciudad. En ese sentido me parece muy interesante la experiencia que en este momento está intentando hacer el municipio de Bogotá de desalentar las construcciones en la periferia y hacer el esfuerzo de asumir la complejidad de lo que significa
intervenir dentro del tejido y más, hacer vivienda social dentro del tejido. Hay una segunda cosa que creo que tiene que ver es con el tamaño de las empresas. Es decir, si las políticas, por ejemplo, me está pasando en este momento, que estoy en el directorio real, es un crédito para la vivienda que va a ser 100.000 viviendas. Hicimos créditos para gente que tenía un lote y le daba 500.000 pesos. La gente con 500.000 pesos se construye una casa, se la construye bien, con arquitecto. A las empresas constructoras que encargaban 700 viviendas y dice que con 500.000 pesos no pueden construir una vivienda. O sea, cobran un plus porque son muchas, ¿no? Digamos, revirtiendo todo el supuesto básico del formismo. Por tanto, que llegamos a la conclusión de que nos conviene hacer lotes con servicios, adjudicar los lotes y darle crédito para la vivienda a la gente que le asignamos un lote. Es decir, lo que nos está llevando a pensar cómo son las políticas públicas respecto al aparato productivo, es decir, cómo cambiando la manera como incide el financiamiento público en las políticas, y bueno, a lo mejor puede haber efectivamente una forma de aproximar mejor a pequeñas y medianas empresas. A las grandes empresas no les interesa remodelar conventillos adentro de la ciudad. Valparaíso, por ejemplo, todo un programa de remodelación de viviendas de madera fracasó porque a las empresas no les interesaba. Y un programa así se tenía que apoyar en un arquitecto que tenga 4 gremios, que haga obras de remodelación, como hacen en el mercado, ¿no? En Uruguay hay políticas muy interesantes en este momento de vivienda, nuevas políticas, digamos, que facilitan, digamos, la inversión sobre pequeños emprendimientos. Y yo creo que en eso devela una cuestión de la cual ya había hablado Emilio Pradilla y Samuel Jaramillo, ¿no? Es decir, de cómo en el fondo las políticas públicas masivas, de construcción masiva de vivienda, son más una necesidad del sector más concentrado en la producción que una verdadera voluntad de responder a las necesidades del problema de vivienda. Yo creo que esto es una discusión política sustantiva, pero que lleva a cosas concretas, porque los arquitectos ya no reflexionamos cómo es la producción. Es decir, dejamos de mirar cómo se inserta nuestra práctica en un aparato productivo, incluso desconocemos cómo son los números y la estructuración de la industria de la construcción en la ciudad donde trabajamos. Y esto yo creo es una cuestión mayor, y es grave, porque es un terreno de disputa que estamos perdiendo, es decir, de reivindicar obras donde nos asumamos como empresarios, digamos, ¿no? Y no, digamos, hacer la carrera para ver quién es el arquitecto estrella que agrega su nombre como marca al emprendimiento del gran desarrollador que hace 50.000 metros cuadrados, ¿no? Y en eso también podríamos revisar la lógica de los concursos, hasta qué punto a veces le funciona esto, aunque mejora la arquitectura, pero, digamos, concursos por invitación de arquitectos que son malos, ¿no? Es decir, entonces, esta cuestión yo creo que son, digamos, la cuestión de la discusión, es decir, porque ahí, digamos, el problema es cómo acceder con un lote correcto en zonas donde la urbanización pueda preverlo, digamos, a las miles de personas que conforman el déficit de vivienda. Y eso no es un número infinito, es un número cuantificado. Y, digamos, la afectación de esos recursos para hacer frente a ese tema no es la creación de un fondo con los salarios, es una parte del gasto público que tiene que dirigirse, digamos, a esa deuda social. Yo creo que estas dos cuestiones plantean el punto: el Estado, la política, la relación de fuerza que existe entre los sectores populares y esa decisión. Yo agregaría una última reflexión a este tema de la expansión de las ciudades. Lo ha explicado maravillosamente bien desde el punto de vista de las presiones inmobiliarias que siempre tiene el crecimiento de la ciudad. Pero lo que no hemos acabado de analizar, y porque los arquitectos en efecto no nos involucramos con esa profundidad, es que la expansión de las ciudades es nociva para todos, excepto para el mercado inmobiliario. Es nociva para las redes sociales porque la expansión de la ciudad las destruye el concepto de comunidad por esta expansión y dispersión. También es muy destructiva para la sustentabilidad del planeta, porque seguimos expandiéndonos, en algunos casos a terrenos sumamente sensibles o sumamente valiosos, desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista agrícola, o desde otros puntos de vista de preservación. Y es muy costoso y no lo entienden las autoridades. Además, es muy costoso para todos los ciudadanos. Cuando dijo
Alfredo, que en una parte de Buenos Aires viven 3 millones de habitantes y en un terreno similar viven 300.000 habitantes. Bueno, en todas esas áreas hay que pagar todos los servicios públicos. Hay que tener infraestructura, todo, calles, agua, drenaje, electrificación, pero hay que pagar todos los servicios públicos, desde el alumbrado público hasta la recolecta de basura, hasta la limpieza de parques. Hay que tener parques, hay que tener escuelas, hospitales, comercios. El costo se vuelve inoperante. Otro aspecto que se vuelve inoperante es que no pueden haber suficientes espacios públicos y tal vez la peor parte, con una densidad tan baja, no puede haber transporte público. El transporte público resulta redituable cuando hay una mínima densidad, lo que los economistas llaman, ahora se me fue el término, pero una mínima densidad para que el mercado funcione. Entonces, la masa crítica. Si todo esto lo diluimos, pues nuestras ciudades se vuelven insustentables. Y lo que yo he visto, les puedo decir, en las ciudades de México, en todas, es que estas expansiones siempre tienen una urbanización muy deficiente, tienen un transporte público pésimo, tienen muy pocos equipamientos y al que más hacemos sufrir es al ciudadano. Entonces, esta efectivamente discusión entre la ciudad compacta y la continua expansión, yo creo que se puede resolver si podemos convencer a los ciudadanos de que la expansión no es buena para ellos. Este concepto que en México está arraigadísimo, porque tenemos a los vecinos del norte, de casa propia, en terreno propio, es insustentable. Las ciudades más sustentables, las ciudades más consolidadas, no tienen ese modelo. Van a un modelo de vivienda vertical que puede ir desde 6 hasta 12 pisos. No tiene que ser tampoco una verticalidad enorme, pero sí generar la masa crítica que soporta los sistemas urbanos, que soporta los costos. Y les digo, lo peor son las autoridades. Hicimos un estudio para Los Cabos. Si siguen creciendo Los Cabos, que es una zona turística de gran nivel, como va creciendo, la infraestructura que tienen que construir de aquí a 2040 les costaría 38% más, sin entrar a números, pero son muchos miles de millones. Y esa no es la peor parte. El mantenimiento de las ciudades, los gastos municipales para que esa ciudad sea funcional, de aquí a 2040, se incrementarían en 60%. Bueno, las autoridades locales, por un lado, no tienen la capacitación suficiente para entender. Y por otro lado, la verdad es que como están ahí por 3 años, no les importa. El que va a tener problemas es el siguiente presidente municipal. Pero a los ciudadanos sí nos importa, porque cada vez los servicios van a ser peores. Entonces no podemos dejar que nuestras ciudades se sigan expandiendo tremendamente, y es muy importante cómo consolidar estos bordes o cómo hacer ampliaciones, pero que sean concertadas y con conciencia de cuál va a ser la planificación de esa ampliación de la ciudad. Bueno, pues creo que me da pena que una última pregunta. Yo tengo que salir volando al aeropuerto, pero una última pregunta. Bueno, en primer lugar, felicitar estas 4 reflexiones que me parecieron sumamente significativas y dan para mucha reflexión, más allá de los distintos puntos de vista que presentaron. Y como hay algunos aspectos que a veces, algunos problemas de asentamientos territoriales que pueden ser comunes a las grandes ciudades como Buenos Aires o México, Bogotá, incluso con ciudades infinitamente más pequeñas como Montevideo. Quisiera preguntarle justamente a Freddy algunos aspectos que tienen que ver con lo que planteó tan claramente y que me preocupa muchísimo, y seguramente le preocupa a todos, especialmente a él en particular, que está trabajando precisamente en un capacitar tan importante. Nosotros verificamos que la invasión
es un producto de la inteligencia de los sectores menos favorecidos como estrategia de supervivencia. Algunos que incluso mejoran su condición económica piensan, ¿por qué me voy a invertir aquí si al final de cuentas no pago nada? Cosa que es tremendamente perversa,